Vamos seguidamente a conversar con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, para conocer sus consideraciones en torno a esta edición número 68 de la Asamblea General de la ONU. Bienvenido, canciller, ya está con nosotros en pantalla y gracias por permitirnos conversar con usted estos minutos, canciller. Bueno, en principio hemos escuchado su discurso en representación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Por qué le interesa tanto a nuestros países o a los países que integran la CELAC, todas estas naciones asistentes a la Asamblea General de la ONU, un tratado común de no proliferación de armas nucleares? Bueno, a mí me parece que el interés esencial de la CELAC es el desarme nuclear general y completo, no la no proliferación, porque ¿qué cosa es la no proliferación? La no proliferación es el privilegio de un grupo de potencias nucleares a continuar desarrollando mediante ensayos de un tipo o de otro, ensayos en computación, a continuar desarrollando y perfeccionando las armas nucleares y las armas de exterminio en masa. Y eso privilegia a ese club de poderosos. Nuestro enfoque es que la mera existencia de las enormes cantidades de ojivas nucleares pone en peligro la existencia de la humanidad. Puede crear un accidente, un error, una provocación, un acto terrorista, puede crear el invierno nuclear del que se sabe que la humanidad no sobreviviría. Y la existencia de esos arsenales es el peligro mayor. Los que no quieren proliferación, y a nosotros no queremos la proliferación tampoco, tendrían que aceptar que no puede haber proliferación si no hay armas nucleares. Tendrían que aceptar que si las armas nucleares no se pueden usar, porque sería un crimen de lesa humanidad, ¿para qué tener arsenales nucleares? Por tanto, la postura de la CELAC es contra la existencia de los arsenales, por el desarme nuclear general y completo, que es mucho más que la no proliferación que también apoyamos. Y en segundo lugar, el respeto al derecho legítimo de todos los estados al desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, incluso el enriquecimiento de uranio. Canciller, precisamente usted ya presenta este panorama, pero hay países como Israel y Estados Unidos que ¿usted cree que estarían dispuestos, accederían ellos a acabar con su arsenal de armas nucleares y armas químicas? Hoy tuvimos una victoria importante, todos los pueblos amantes de la paz y los que vivimos con la angustia de saber lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Nosotros tenemos una firme posición en esta materia. La Asamblea General de Naciones Unidas tuvo que votar contra algunas potencias nucleares, no tuvo consenso para convocar la conferencia de alto nivel sobre desarme nuclear, que es un hecho histórico. Alrededor de 18 jefes de Estado y gobierno intervinieron hoy, más de 40 cancilleres y jefes de delegación intervinieron allí, expresaron el clamor de la enorme mayoría de la humanidad y por tanto sabemos que es una lucha larga y una lucha difícil. Ahora, canciller, en este momento está por realizarse también una reunión en torno al tema sirio. Al parecer ya hay un proyecto de resolución sobre el tema de Siria, sobre la forma como se ha venido tratando este tema allí dentro de esta 68 Asamblea General de la ONU. ¿Usted qué valoración hace? Ya mencioné que la CELAC se opone con toda su fuerza a la existencia de armas nucleares y de otros tipos de armas de destrucción masiva. Considera que todos esos arsenales deben ser destruidos y que sería un crimen contra la humanidad usarlos por cualquiera que intente hacerlo o lo haga. El mensaje más importante que trasladó la CELAC hoy a la Asamblea General de Naciones Unidas es el de la defensa de la paz y del derecho internacional. La enérgica oposición a una aventura, a una intervención militar de Estados Unidos y unos pocos aliados contra Siria, y yo siento que en los discursos de los líderes mundiales y en lo que he escuchado en todas las reuniones hay un firme apoyo a que se busque una solución política negociada que garantice la independencia, la integridad territorial y el pleno ejercicio de la autodeterminación por parte del pueblo sirio.
Uno de los reclamos más importantes que hizo Cuba durante este día y que ha venido haciendo en los últimos tiempos también muchos de nuestros países es la necesidad de una democratización real de la ONU. El presidente Evo Morales además iba un poco más allá, decía es necesario evaluar, cambiar la sede de la ONU para evitar las agresiones contra nuestras delegaciones. Y sobre eso, canciller, ¿qué nos dice usted? Hay que cambiar mucho las Naciones Unidas, que es cierto que hoy no apoyan las causas de nuestros pueblos, no funcionan de manera democrática, respaldan algunas aventuras, incluso militares de algunos países poderosos de la OTAN, pero estamos hablando esencialmente del Consejo de Seguridad, que es el lugar menos democrático de este planeta, que debe ser reformado en su composición, debe desaparecer el ilegítimo derecho de veto, debe reflejar la representación geográfica de las 3/4 partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y por tanto las Naciones Unidas tienen que ser muy profundamente reformadas, igual que tienen que ser demolidas y reconstruidas las instituciones financieras internacionales de Bretton Woods. Hay que refundar la arquitectura financiera internacional. Pero la Carta de las Naciones Unidas es un documento progresista que tiene vigencia, que los poderosos y la OTAN violan constantemente, contiene principios de derecho internacional de suma validez que permiten a nuestros pueblos una mejor defensa política, ética, jurídica. Pero no hay duda que las Naciones Unidas han de ser defendidas, muy defendidas, porque están bajo tremendo ataque, bajo tremenda presión, bajo tremenda manipulación, pero han de ser también muy profundamente reformadas. El tema del espionaje también ha generado mucha tensión entre los países del mundo con Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos aplicó una política de espionaje no solamente a los gobiernos con los que no tiene relación directa, sino a empresas y a gobiernos aliados. Sobre ese tema, ¿cuál es la posición que asume Cuba específicamente? Sí, mencioné algo en la tarde de hoy sobre el tema a Telesur y por tanto puedo ser más breve. Es una violación flagrante, masiva, inaceptable del derecho internacional, del derecho de los ciudadanos a la privacidad, de los derechos humanos de las personas. Es un flagrante ataque a la soberanía de los estados, que según la Carta de Naciones Unidas somos todos iguales. Es una conducta que pone en riesgo la paz y la seguridad internacional, que merece profunda y enérgica condena. Siento que la presidenta de Brasil, en su brillante discurso, presentó una plataforma que a nosotros nos parece positiva para defender nuestros derechos, para reclamar la democratización de las redes, la transferencia de tecnología, la generación de contenidos por nuestros países, la desmilitarización de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones y de la propia Internet, que parece que es un lugar muy democrático, pero que en mi opinión no lo es de ninguna manera. Quiero seguir aprovechando estos minutos con usted, canciller, para tocar otros temas. ¿Y por qué no se han cumplido, canciller, las reiteradas resoluciones aprobadas en el seno de Naciones Unidas sobre el bloqueo a Cuba? ¿Por qué no se termina de levantar ese bloqueo a Cuba si la mayor cantidad de países del planeta están rechazando y dicen que ya no se justifica por ningún medio que se mantengan esas medidas en contra de la mayor de las Antillas? No hablé del tema y expliqué que por razones éticas, debido a nuestra condición de país presidente pro tempore de la CELAC, me abstendría de tocar cualquier tema relacionado con Cuba, lo que haré en las próximas semanas ante la propia Asamblea General. Pero puedo decir que no hay asunto internacional que tenga más grado de aislamiento en el mundo que el bloqueo a Cuba. Condena de la opinión pública de todo el planeta, condena de los pueblos, de los movimientos populares, de los partidos políticos, condena de los más estrechos aliados de los Estados Unidos, condena de la mayoría del pueblo norteamericano que se opone a él y condena de la emigración cubana en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo que se opone también enérgicamente a la continuación del bloqueo, que es un acto de genocidio, es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de un pueblo entero que tiene graves consecuencias humanitarias para nuestros niños, nuestros ancianos, para el pueblo en general, y que será levantado sin lugar a dudas, porque solo el tiempo
es lo que falta para que ello ocurra, porque hay una oposición que no puede ser mayor en el planeta y en la sociedad norteamericana, una vez que los políticos norteamericanos sientan esa presión y hagan el cálculo de que una política fallida que ha durado 50 años y que no los ha acercado un centímetro a los objetivos que se ha propuesto por 11 gobiernos, los Estados Unidos de América, es razón suficiente. Si no hay respeto y si no hay sentido humanitario y si no hay ética, por lo menos eso es razón suficiente para que esa política sea cambiada inmediata e incondicionalmente. Escucharemos a la comunidad internacional en las próximas semanas sobre eso. Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, muchísimas gracias, canciller. Como siempre es un gusto conversar con usted. Hasta pronto.